salimos vacíos de este lugar. Hoy te suplicamos, Dios, que tú hagas algo especial para que podamos discernir, entender, comprender, escuchar, atender a tu palabra, Dios. Señor, hoy es el último banquete del domingo del año que nos das, y es un banquete especial. Es un banquete, Señor, preparado con excelencia de tu mano. Danos, Señor, a nosotros la excelencia para escucharlo, para degustarlo, Dios. Bendice a tus siervos, Señor. Bendice a tu Hijo, úsale, Dios. Que esa palabra, Señor, sea viva en su vida primeramente. Gracias te damos, Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siga ahí en esa actitud de adoración. Dile, Señor, hoy quiero más de ti. Hoy me dispongo para que tú, Señor y Dios, hagas una obra en mi corazón. Hoy me dispongo para que tú, Señor y Dios, actúes, Señor y Dios, en mi mente, Señor. Te doy gracias por lo que estás haciendo. Señor, te pido que tu palabra, Señor y Dios, me empodere para enfrentarme, Señor, a este nuevo año que pones delante mío, Señor, el 2015. Padre, que podamos, Señor y Dios, darte honra a través de cada cosa que hagamos en este siguiente año, Señor. Perdónanos, Señor y Dios, por la falta, Señor y Dios, que hemos podido cometer en este año que ya pasó, Señor. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Y le va a decir ahí, Señor, usa al predicador, usa al pastor para que esa palabra que tú has permitido que se prepare entre directamente a mi mente, pero llegue a mi corazón y transforme mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Dios. La gloria y la honra es para ti. Dile un aplauso al Rey. Amén. Tome asiento. Qué bendición encontrarnos en la casa del Señor. Qué bendición es poder estar aquí y verles el último domingo del año, y es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios. Así que se va a preparar en su mente para que cualquier cosa no lo vaya a distraer. Le voy a pedir el favor de que apague el celular para que no se vaya a distraer. Y creo profundamente que el próximo año será un año trascendental en que recogeremos lo que hemos sembrado en estos años atrás. ¿Quién lo cree? Va a ser un año de coger una gran cosecha. Diga conmigo, es el año de la gran cosecha. En muchas áreas va a ser el año de la gran ¿qué? De la gran cosecha, de recoger. Es el año, yo lo creo profundamente. La Biblia también nos dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, y vemos que día por día el pecado va sobreabundando. Por eso creemos firmemente que la gracia va a sobreabundar y que nosotros, los hijos de Dios, vamos a ser bendecidos para bendecir a esta sociedad que tanto lo necesita. ¿Quién lo cree? Amén. Y entonces, para eso Dios nos coloca delante unas metas, y ahora la meta es el 2015. Ya estamos terminando este 2014, pero antes de finalizar debemos hacer algo para poder enfrentarnos a esa carrera de la fe que Dios nos tiene preparado en el 2015. Tenemos que hacer lo que dice Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El escritor a los Hebreos ha hablado, viene hablando más bien en el capítulo 11 de los héroes de la fe, y estuvo hablando de Sansón, estuvo hablando de Abraham, estuvo hablando de una cantidad de Débora, estuvo hablando de Moisés, estuvo hablando de una cantidad de hombres y mujeres que fueron los héroes de la fe. Y el capítulo 12 comienza diciendo por tanto. Ese por tanto se convierte como en una conexión, como en un puente de una idea que viene trabajando. Y eso es lo que queremos hablar en esta mañana, enseñar esta mañana. Que estos héroes de la fe hicieron algo. Y así como ellos hicieron algo para enfrentarse, para tomar lo que Dios tenía para ellos,
muchos de los retos que Dios les había establecido para su vida, nosotros también Dios nos ha establecido retos, cosas que tenemos para tomar en este año que viene. ¿Quién lo cree? Amén. Pero también dice, por tanto, dice, tenemos esta nube de testigos, entonces despojémonos de todo peso, de toda carga extra, despojémonos de toda carga extra. Por eso hoy me vine así, porque pienso que voy a correr la carrera del 2015 y cada vez que vamos mirando uno de los puntos de esta mañana, yo me voy a quitar una de estas prendas porque es que quiero decir que definitivamente para correr estoy demasiado arropado. Estoy demasiado arropado. Aquí tengo como cinco prendas que me las tengo encima. Y yo he visto que cuando los deportistas se preparan, ellos no se preparan así. Yo he visto que cuando van a correr, ¿cierto? Al contrario, se van muy ligeros, ¿cierto? Una pantaloneta, una camiseta, lo más ligeros posible, pues ¿para qué? Para correr una buena carrera. Diga conmigo, tengo una buena carrera en el 2015. Y el título para esta mañana justamente es despojémonos, despójate de toda carga extra. Despójate de toda carga ¿qué? Extra. Despójate de toda carga extra. Y la palabra aquí en Hebreos dice, la palabra carga, usada aquí, por tanto, la palabra peso, es la palabra oncos, que es un peso, una masa sobrante. Es una masa que no debe estar ahí. De ahí vemos la palabra oncología o los oncólogos, algo que no debe estar ahí. Por eso dice, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo ¿qué? De todo peso, de todo oncos. O sea, de toda carga, de toda masa que nos sobra, que no nos deja correr. Yo he visto, y aunque yo soy un hombre atlético, como ustedes se pueden dar cuenta, debajo de este ropaje, que yo no corro igual que corría hace 20 años. Yo nunca practiqué el fútbol, la verdad nunca me gustó. Pues jugué una que otra vez, pero yo nunca fui muy amigo de jugar fútbol, nunca me gustó. Me gustó más bien el atletismo, yo corría mucho. Yo corría allá en las calles de Bogotá, por allá en el Tunal. Algunos que conocen Bogotá, el Tunal tenía una pista, llamaban el 8, y eso yo me la pasaba corriendo esa pista. Y ese era mi deporte favorito, y corría y lo hacía muy bien. Pero fueron pasando los años, y quiero decirte que desafortunadamente no se me nota mucho, gracias a Dios, pero ya tengo un peso extra. Tengo un peso extra. Y me he dado cuenta que la falta de ejercicios y el peso extra, cuando voy a correr, oiga, corro un pedacito y ya me canso, porque tengo un peso extra. Entonces, cuando quiero correr una buena carrera, me toca coger buceta, porque ya no puedo, porque tengo un peso extra. Y si nosotros queremos correr la buena carrera de la fe, tenemos que quitarnos de encima todo peso extra. Diga conmigo, tengo que quitarme todo peso extra. Tengo que quitarme toda carga extra. ¿Amén? No van a pensar, ya hablar de plata, ya. Vamos a despojarnos de todo peso. No, estoy hablando de las cargas. De toda carga que no debe estar ahí para poder correr la buena carrera que Dios tiene para nosotros en este 2015. ¿Quién quiere conquistar lo que Dios tiene? Amén. Entonces tenemos que quitarnos toda carga extra. Entonces por eso quise venirme así, porque quiero decirle que aparte de esta carga extra, que es pequeñita, gracias a Dios, es pequeña todavía, aparte de la carga corporal, pues esta carga me impediría correr una buena carrera. Por eso hoy es el día de despojarnos de toda carga extra. Y para ello vamos a tomar algunos apartes del libro de los Hebreos, del capítulo 11, los héroes de la fe. Vamos a ver de qué se despojaron estos hombres, para que nos sirvan de ejemplo a nosotros. Y lo primero que vamos a ver para esta mañana, el primer punto es: despójate de la indiferencia hacia la Biblia. ¿Despójate de qué? De la indiferencia hacia la Biblia. Los héroes de la fe que están enmarcados en Hebreos capítulo 11 comienzan a hacer las cosas, pero ¿bajo qué? Bajo la poderosa palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene poder. Por eso el escritor a los Hebreos, antes de mencionar a todos estos héroes de la fe, él va a hablar de la Biblia.
primero que todo, de la palabra de Dios, hoy conocida en nosotros como la Biblia. Hebreos capítulo 11, verso del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Por la palabra de quién? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, para hablar de la fe, el escritor a los hebreos tiene que hablar de la palabra de Dios. ¿Tiene que hablar de qué? De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no puede haber fe, no puede haber coinonía, no puede haber entrega a Dios, no puede haber fidelidad si no hay palabra de Dios. La palabra de Dios que es nuestro fundamento. Por eso el apóstol Pablo le diría a su hijo espiritual Timoteo, en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, verso 15, le dice: prepárate, porque todo buen obrero debe estar preparado para toda buena obra. Prepárate en la palabra de Dios. ¿En qué tenía que prepararse? En la palabra de Dios. O sea que el escritor a los hebreos nos está diciendo que para poder arrancar la carrera tenemos que tener una muy buena comunión con la palabra de Dios. Por eso despojémonos de la indiferencia hacia la palabra de Dios. ¿Por qué la indiferencia? Porque yo sé que si les digo a ustedes, ninguno va a decir: ay, no, a mí no me gusta la Biblia. Yo creo firmemente que a todos ustedes les agrada la Biblia. ¿A quiénes les agrada la Biblia? Amén. Amén. Pero no voy a preguntar quiénes la leen todos los días. Esperaría un fuerte amén. Pero más bien me lo reservo. Entonces, veo que el escritor de los hebreos está diciendo que estos hombres estaban bendecidos porque buscaban siempre la palabra de Dios, y va a encontrar todos los seres de la fe y los va a relacionar con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, de lo cual dice que el universo, cierto, fue creado de lo que no se veía, por la palabra de Dios. Por eso debemos dejar la indiferencia de la palabra, con la palabra de Dios. Yo no puedo concebir un día si no estoy con el pan de vida que es la palabra de Dios. Cuando uno conoce al Señor, uno no puede alejarse de la Biblia. Uno sabe que ese es su manual. Uno sabe que si un día que pase es un día que uno no se alimenta, es un día que uno está deshidratado. ¿Cuántos días pasa sin leer la palabra? ¿Cuántos días pasa sin practicar la palabra? Y si quieres enfrentar el 2015 y conquistar, para que al final no sea como en estos días de pronto que estás diciendo: me faltaron 5 para el peso, esto no lo conseguí. Si tú quieres enfrentarte a este 2015, tienes que saber que hay algo que tienes que hacer, es quitar la indiferencia por la palabra de Dios. ¿Quitar qué? La indiferencia. Todos los días la palabra tiene que estar ahí. Ese es el manual de vida, es el pan de vida. No se puede concebir un cristiano que no se alimente todos los días. Deja todos los obstáculos, deja todo pensamiento que el enemigo incluso quiere venir a poner. Muchas veces dice: no, es que ya estoy muy cansado, es que en la madrugada no se puede, es que en la noche no se puede, es que el ruido, es que aquello, es que lo otro, y comienzan a salir una serie de argumentos para no leer la palabra de Dios. Pero yo veo que estos héroes conquistaron, primero que todo porque existió algo, y es la palabra de Dios. Lea conmigo: la palabra tiene poder. Y si queremos conquistar para el próximo año, una de las cargas que nos tenemos que quitar es la indiferencia con la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen la Biblia en su casa? Amén. Amén. O sea que la tienen ahí. O sea que ustedes pueden recurrir a ella cada vez que quieran. No tienen que pedirle permiso a nadie. Ustedes simplemente se acercan y la leen, la escudriñan todos los días. Por eso el apóstol le dijo: ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Entonces, si queremos conquistar el próximo año, será un año que conquistemos, pero necesitamos despojarnos de la indiferencia hacia la palabra de Dios. Necesitamos quitar todo argumento que se ha levantado, todo argumento que se levanta en contra de leer, de estudiar la Biblia. Es que se levanta cualquier cantidad de cosas. O estás demasiado cansado, o estás demasiado triste, o estás demasiado preocupado. Algo pasa y el enemigo está ahí pendiente para que tú dejes de leer la palabra de Dios. Pero si tú quieres conquistar, ¿quién quiere conquistar el 2015? Tienes que quitarte la indiferencia. Y eso es una carga que tienes que quitarte, una carga extra.
que estos héroes de la fe se quitaron, porque si ustedes lo ven, todos ellos tuvieron una comunión con la palabra de Dios. Ellos no conquistaron así porque un día se levantaron, vieron, ay, dijo Moisés, ay, me voy a levantar este pueblo y lo voy a sacar porque es que yo sí que soy un duro y yo voy a levantar las manos, el mar se va a abrir. No, él lo hizo ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Por qué lo hizo? Que no haya un día que no consumas de la palabra de Dios. De verdad, mi hermano. Si quieres conquistar en Dios, que todos los días tengas el tiempo suficiente para la palabra de Dios. Amén. Si no tienes Biblia, me dices. Si alguno aquí no tiene Biblia, me dice, no hay problema. Nosotros le facilitamos, pero la idea es que todos los días te alimentes de la poderosa palabra de Dios. Amén. Y como ese es uno de las cargas extras que tenemos que quitarnos, yo les dije, hoy venía demasiado para correr, yo pues vengo demasiado cargado, yo me voy a quitar esto, pero en la medida que yo me voy a quitar, porque esta chaqueta, hoy, si se dan cuenta, tengo 5, aquí este que me hace. Porque quiero que les quede en su mente algo, y es que tener indiferencia con la palabra de Dios nos va a llevar a esa derrota. Pero tener una firme comunión con la palabra de Dios nos va a llevar a conquistar. ¿Amén? Amén. Yo me la quito, pero en la medida que me la quito te voy a pedir que te pongas de pie porque estamos consagrando el 2015 al Señor. Entonces yo te voy a pedir que te pongas de pie. Yo me la quito, pero en la medida que yo me la quito, tú vas a decir, Señor, hoy renuncio a la indiferencia con la palabra de Dios. Y esta primera carga es la carga de la indiferencia con la palabra de Dios. No puede existir un cristiano victorioso que no tenga una estrecha comunión con la palabra de Dios. Amén. Entonces cierra tus ojos y mientras estamos orando, tú vas a decir, Señor, renuncio a la indiferencia con la palabra de Dios. Cierra tus ojos. Esto es un acto profético. Señor, hoy renuncio a la indiferencia con la palabra de Dios. Hoy me comprometo a leer, a escudriñar, a estudiar, a sacar tiempo para leerla, para apropiarme de los principios, para acatar las órdenes que ahí tú tienes para mí. Porque yo sé, Señor, que si me quito este oncos, esta carga, voy a ser bendecido en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quién lo cree? Amén. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Entonces la primera carga que nos quitamos esta mañana, de la cual nos vamos, tome asiento nuevamente. La primera carga es la indiferencia con la palabra de ¿quién? La indiferencia con la palabra de Dios. Quítate esa indiferencia. Tú dirás, este pastor, ¿qué le pasó hoy? Pero si tú ves en el Antiguo Testamento, los profetas, Dios los mandaba a hacer unas cosas, que se acueste por un lado, que se acueste para el otro, que se levante, que coma aquí, que coma allá, todo para que el pueblo entendiera de una mejor manera el mensaje que Dios tenía para ellos. Hoy el Señor me colocaba a ponerme todas estas chaquetas, y quiero decirle que aquí donde estoy como lo que muchos se van a comer esta tarde, como un pollo asado. Pero quiero que te quede claro, te lo digo en el nombre del Señor, que si vas a conquistar para el 2015, tienes que quitarte la indiferencia con la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan hermosa, tú no puedes faltar un día. Yo creo que si te falta un día el desayuno, ya estás pensando, ¿cierto? Que no te falte más que el desayuno, más que el almuerzo, que no te falte la palabra de Dios. Amén. Lo segundo que tienes que despojarte es de la falta de honra a Dios. ¿De la falta de qué? Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Sabes? Esta parte de los héroes de la fe dice que Caín y Abel ofrecieron ofrenda, pero uno ofreció más excelente, o sea, una mucho mejor, y fue la de Abel. No habla de la cantidad como tal, habla de lo que colocó Abel en esa ofrenda. Abel se esforzó por darle lo mejor a Dios.
Por eso dice, más excelente sacrificio, más excelente ofrenda. Y quiero decirle que nosotros los cristianos sabemos que Dios es un Dios digno de honra. ¿Quién lo sabe? Desafortunadamente, no todos le honran. Porque esta mañana leíamos en Oseas, ¿cierto? Si yo soy el Altísimo, ¿en dónde está mi honra? ¿Por qué no me enaltece? Y nosotros sabemos que Dios es Dios digno de honra. A Dios hay que darle lo mejor. Diga conmigo, a Dios hay que darle lo mejor. Lo mejor, mis queridos hermanos. Malaquías, nos gusta el libro de Malaquías, el capítulo 3, verso 10. ¿Cierto? El capítulo 3, verso 10 que dice que venid a mí, traed las ofrendas y haya alimento en mi casa. A ver si no abro las ventanas de los cielos hasta que ¿qué? Hasta que sobre. ¿Quién lo cree? Yo también lo creo. Pero Malaquías no solamente es el capítulo 3, verso 10. Malaquías realmente es un libro que habla de cómo Dios está triste, entre medio triste y molesto, porque el pueblo ha dejado de honrarlo. Malaquías capítulo 1, verso 6 dice, si yo soy su Señor, si yo soy su papá, me llaman papá y me llaman Señor, ¿en dónde está mi honra? ¿Por qué no me honran? Si ustedes dicen que yo soy su Señor. Más adelante, en el capítulo 1, dice, ustedes me traen a mí lo que ustedes ven por el camino, lo que les sobra. Me traen el animal, hablando de las ofrendas propiamente dice, me traen el cojo, me traen el animal que no tiene un ojo, en fin, el defectuoso. Y él dice, Malaquías 1, vayan y ofrezcanle eso a su rey humano. Vayan y ofrezcanle eso, a ver si ese rey humano les va a aceptar. ¿Saben por qué? Porque en esa época al rey no se le podía ofrecer cualquier cosa. O sea, al rey no se le podía decir, mire, es que esto me sobró y ahí le entrego. No, eso era considerado una afrenta al rey. Y entonces él dice, háganlo con sus reyes humanos, a ver qué les va a decir su rey humano. Y entonces el Señor dice, ¿dónde está mi honra? ¿Sabes? Si queremos conquistar, debemos aprender que Dios es un Dios digno de honra. A Dios no se le entregan las obras, hermano. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de absolutamente en todo. ¿Absolutamente qué? En todo. Yo voy a orar cuando me quede tiempo. Yo me congrego cuando quede tiempo. Yo leo la Biblia cuando me quede tiempo. Yo tengo comunión con Dios cuando me quede tiempo. Yo le doy a Dios cuando después de que haga todas las cuentas, entonces eso, lo que me sobre, le entrego a Dios. Pero la Biblia me enseña que Dios es un Dios digno de honra. ¿Dios es un Dios digno de qué? De honra. Uno, como cristiano, debe aprender eso. Dios es un Dios digno de qué? De honra. A Dios se le entrega lo mejor, no lo que le sobre a uno. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos entrega a nosotros lo mejor. Yo te digo a ti, ¿cuántos días llevamos? 360, 60 días ya. 360, ¿quién me colaboró? Sí, 360. 60 días. 62. ¿Cuánto falta? ¿Qué está más? Faltan 3 días. Faltan 3 días, entonces son 362. Uy, estamos duros para las matemáticas. 362 días. Yo le voy a pedir por favor que me levante aquí la mano. Alguien a quien Dios le haya dado un día de 23 horas y 59 minutos. Levánteme la mano y me quedo callado. Pero Dios nos ha dado días de 24 horas y hermosos, a pesar a veces que hemos estado tristes, ¿o no? ¿No ha sido así? A mí, yo he pasado por unas este año que digo, a este momento del día ha sido refiere. Y yo creo que contigo ha sido lo mismo. Amén. Él es un Dios digno de honra. Amén. Denle más palabras. Y por eso a Dios hay que darle lo mejor, hermanos, no lo que nos sobra. A Dios hay que darle lo mejor. Si queremos conquistar, es conquistar dándole honra a Dios. Dándole honra a Dios. Honrando es darle lo mejor, el mejor tiempo de la mañana, el mejor tiempo del día, lo mejor en mis finanzas, lo mejor en mis sentimientos, lo mejor debe ser para Él. El primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. Pero aparece en un papel y se queda ahí como si fuera un solo escrito.
pero quiero decirte que es trascendental. Y cuando nosotros practicamos la honra a Dios, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. ¿Dios honra qué? Mis hermanos, Dios es un Dios digno de honra. La palabra de Dios es digna de tener, debe ser tenida en honra, y Dios debe ser honrado con nuestras actitudes. Amén. No nuestras obras. Dios no quiere nuestras obras, porque Dios no nos da sobras, Dios siempre nos da lo mejor. Amén. Debemos darle lo mejor a Dios. Debemos darle lo mejor a Dios. ¿Sabes? Desafortunadamente en la tradición nos habían enseñado a entregarle lo que sobraba a Dios. Y el pensamiento empezaba por la finanza. Por eso ustedes encontraban que en las reuniones de la iglesia tradicional pasaban el canastico, el cestillo, y la gente miraba en las monedas cuál era la de menor valor. Porque no enseñaron que Dios es un Dios digno de ¿qué? De honra. No estoy diciendo que las monedas deshonren a Dios. Si tú solo tienes monedas, pues tú le vas a dar monedas y eso será recibido en la presencia del Señor. No, estoy hablando de entregarle lo mejor. ¿De entregarle qué? Cuando recibas tu dinero, si este año tú quieres conquistar en el área financiera, ¿quién quiere conquistar en el área financiera? Comienza a honrar al Señor. Y cuando recibas, mira, sea mucho, sea poco, sea harto, sean miles, sean millones, sean centenas de millones, sean miles de pesos, sea lo que sea, lo primero que hagas es, en tu lista, pon a Dios. Y lo verás que las cosas son diferentes. Amén. Y te enfrentarás a un año de bendición. Hemos terminado este año con cosas difíciles aquí en la iglesia, pero vaya que volteo a mirar y a pesar de todo, yo digo, un año en que Dios ha sido fiel. A pesar que terminamos como pidiendo cosas extra, como favoreceme esto, alguna cosa allí, pero he visto la fidelidad del Señor. Amén. Y la hemos visto. Y uno de los presos y una de las cargas que tenemos que quitarnos este año es la falta de honra a Dios. Honra a tu Dios. Dale lo mejor del día. No digas siempre voy a orar si me queda tiempo. Si te queda tiempo, lo más probable es que no te quede. Voy a ir cuando me quede tiempo. No. A Dios le das lo mejor. ¿Qué merece Dios? Lo mejor. Y si queremos conquistar este 2015, tenemos que quitarnos que la carga, esa carga, y es la falta de honra a Dios. Te va a poner de pie. Estamos consagrando el 2015 y para poder enfrentar el 2015 tenemos que dejar de un lado las cosas que hicimos de pronto no tan bien en el 2014. Y como yo les dije, cada una de estas chaquetas representa una carga. Esta carga que me voy a quitar es bien simbólica. Esta carga que me voy a quitar para poder correr la carrera del 2015 es la falta de honra a Dios. Mientras yo me la quito, cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, ayúdame para honrarte. Hoy me comprometo, hoy me dispongo para honrarte como tú mereces, para darte a ti lo mejor, porque tú mereces lo mejor de mí, tú mereces lo mejor de mis sentimientos, tú mereces lo mejor de mi tiempo, tú mereces lo mejor de mi domingo, tú mereces lo mejor de mis finanzas, tú mereces lo mejor en absolutamente todo. Y hoy me despojo de esa carga llamada deshonra. Yo hoy me despojo de esa carga. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, como un acto simbólico, me quito una carga porque yo sé que voy a correr una carrera y voy a llegar a la meta en 2015 y cosecharé grandemente. Y yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que cada uno de los que estamos aquí, los que han entendido que Dios es un Dios digno de honra, que va a cosechar al cual 30, al cual 60 y al cual 100 por uno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Tercera carga que toca despojarnos hoy. Despójate de la incredulidad. Despójate de la ¿qué?
de la incredulidad. Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero si fue es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Despójate de la incredulidad. ¿De qué es despojarte? De la incredulidad, de la carga llamada incredulidad. Debemos despojarnos de esa carga. Debemos despojarnos de esa carga porque dice, el que se acerca a Dios crea que Él le hay. Yo veo en la palabra del Señor que Dios nos invita a creer en Él. Hay muchas personas que creen en Dios pero no le creen a Dios. O sea, si usted me pregunta aquí a la mayoría de personas aquí en la calle, ¿usted cree en Dios? La mayoría le van a decir, la mayoría, no todos, le van a decir a uno que sí. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios, tú le das lo mejor a Dios y tú sabes que si Dios prometió algo, Dios lo cumple. ¿Amén? Es otra carga y es la incredulidad, mis hermanos. ¿Sabes? Cuando vemos en la palabra del Señor, en muchos pasajes, por ejemplo, cuando el centurión se le acerca al Señor y le pide que sane a su hijo, a su siervo, después de que sana al siervo, le dice, ve y conforme como has creído, te sea hecho. Otro hombre tenía un hijo que estaba endemoniado y le dijo, ¿crees? Porque al que cree todo es posible. Y dice también la palabra del Señor que cualquier cosa que pidamos, si creemos, la recibiremos. Eso sí, si está conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces debemos saber que Dios es fiel y es poderoso y es maravilloso y es majestuoso. ¿Quién lo cree? Amén. La incredulidad no honra a Dios. La incredulidad no nos deja poseer las cosas que Dios tiene para nosotros. Y sabes una cosa, este año es un año de grandes retos. Yo lo creo, ¿quién lo cree? Amén. Vamos a conquistar grandes cosas, pero sabes una cosa, tenemos que quitarnos esa carga de la incredulidad. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Lo único que puede impedir que algo no se cumpla de Dios es que llegues y se te dé por pecar, puedes deshonrarlo y no arrepentirte. Lo único. De resto, si Dios lo dijo, Dios lo hace. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Si Dios lo dice, Dios lo hace. Él tiene el recurso, tiene el amor, la fidelidad y la memoria. Tal vez tú dices, todavía no he visto, pues vas a ver en el nombre de Jesús de Nazaret. Si has permanecido firme, Dios va a dar algo para tu vida. Incluso esta misma semana, Dios ha estado dando milagros, porque Él es un Dios todopoderoso, aleluya. Que a Él sea toda la gloria y la honra. Toda incredulidad debe ser cortada de tu vida. Si Dios lo dice, eso es, hermano. Si Dios dice que te va a sanar, te sana porque te sana. ¿Ven? Así los médicos digan, así el dictamen y así tu cuerpo diga otra cosa. Cuando Dios determina algo, eso se hace. Amén. Tal vez tú te vas a enfrentar el otro año con muchas cosas, pero si Dios determina algo, Dios cumple. Diga conmigo, Dios sí cumple. A diferencia de nosotros, Dios nunca estará escaso de recursos. Nunca estará escaso de recursos. Uno promete muchas veces con un amor, porque yo creo que la mayoría aquí, si hemos hecho promesas, por ejemplo, en la parte de darle algo a alguien, pero algunas veces tal vez nos hemos quedado cortos, ¿cierto? Porque no nos han alcanzado el dinero. No. Nosotros queremos bendecir a alguien, pero nosotros somos limitados, tenemos los recursos limitados. Pero Dios no se limita porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Amén. Amén. Nosotros tenemos nuestro mejor deseo de salud para alguien, pero el médico de médicos, el que sana cualquier enfermedad, es Cristo. Amén. Entonces, Dios es todopoderoso y si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Creo firmemente que el 2015 será el año de la gran cosecha y debemos entrar a este año creyendo. Por eso debemos quitarnos la incredulidad. ¿Quién se quiere quitar esa capa? Amén. La incredulidad no nos deja honrar a Dios, no nos deja agradar a Dios y la incredulidad no nos deja recibir lo que Dios tiene para nosotros. Debemos saber que lo que Él es y que Dios existe. Por eso el que se acerca a Dios debe creer que Él es real, que Él sí existe.
¿Quién lo cree? Pero el Señor siempre decía, ¿crees? Y a su pueblo cuando llegó dijo, ahí me hizo muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Dice, por la poca fe de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no creían que Él lo podía hacer. Pero nosotros sí creemos que lo puede hacer. Amén. Dios sí lo puede hacer. Para Dios lo mismo es un día que 1000 años. Para Dios lo mismo es un peso que millones de pesos. Para Dios lo mismo es curarte de una gripa que la enfermedad más avanzada. Porque para Dios nada hay imposible. Aleluya. Aleluya. Y si determinara en su soberanía no sanarnos y llevarnos, pues vamos para su gloria. Amén. ¿Cuál es el problema? Dios no está obligado, pero sí tiene el poder para hacerlo. Amén. Aleluya. Y este año tenemos que enfrentarlo con mucha fe. Diga conmigo, con mucha fe. Y como la incredulidad y la fe son polos opuestos, te voy a pedir por que te vuelvas a poner de pie. Hoy es así. Hoy nos vamos a quitar esa carga llamada incredulidad. Entonces yo me la voy a quitar. Mientras te la quito, te pido que cierres tus ojos y le digas al Señor, Señor, hoy me despojo de la incredulidad. Hoy me despojo de esa incredulidad. Hoy me despojo de esa carga llamada incredulidad que me impedía correr la buena carrera de la fe. Porque quiero comenzar este 2015 consagrado a ti, pero lleno de fe. Lleno de fe, díganle ahí, yo quiero comenzar, pero lleno de fe. Quito de mí esa carga llamada incredulidad. Me despojo de esa carga que me ata, que no me deja avanzar. Hoy me despojo de esa carga llamada incredulidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, renuncio a la incredulidad. En el nombre de Jesús. Y vas a hacer esto. Dile, renuncio. Fuerte, di, renuncio a la incredulidad. Y botamos la carga de la incredulidad y damos un fuerte aplauso al Rey. Toma asiento. Cuarta carga. Son como 8. Tranquilos que de aquí para abajo hay mucha camiseta. Cuarta carga. Despójate del miedo. ¿Despójate del qué? Hebreos 11, 23. Dice la palabra del Señor, volviendo a nuestro texto con el que arrancamos, antes de ir a Hebreos 11, 23. Dice, por tanto, dice Hebreos 12, 1, por tanto, ¿cierto? Despojémonos de todo peso, porque tenemos una gran nube de testigos. Estos héroes de la fe son nuestros testigos. Y nosotros, por tanto, debemos despojarnos como ellos se despojaron de ese peso. Otra cosa que ellos se tuvieron que despojar era del miedo. ¿De qué se despojaron? Del miedo, del temor. Vaya conmigo a Hebreos ahora sí, 11:23. Y dice la palabra del Señor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso. Oigan, me están describiendo cómo fue. Y no temieron el decreto del rey. Están describiendo cuando nacimos nosotros. Verso 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabes? Aquí vemos 3 héroes de la fe en realidad, aunque el más relevante es Moisés, pero aquí se habla de los papás de Moisés. O sea, que el papá y la mamá y Moisés no tuvieron miedo. ¿Qué no tuvieron? Miedo. La palabra miedo viene de una palabra, y es bien tremendo, y es la palabra fobos, de donde venimos para las fobias, ¿sí? La gente dice, tengo una fobia. Por ejemplo, dice la gente, yo le tengo fobia a estar en un lugar encerrado, ¿cierto? Que hace en un lugar como estrecho. Yo le tengo fobia a las grandes multitudes. Yo le tengo fobia a tal cosa. No, hay gente que tiene temor, y eso es físico temor. Yo le tengo fobia a las alturas, dicen otros, ¿cierto? Yo le tengo fobia a, bueno, hay tantas cantidades de fobias, a las arañas, se llaman aracnofobia, ¿sí o no? Y existe una cantidad de fobias. Quiero decirte que el temor no es del Señor, porque la Biblia nos enseña que Dios no nos ha dado un espíritu
de cobardía, de temor, sino de poder y de dominio propio. Amén. Si tienes un temor, una fobia, acude al Señor para que te lo quite. El temor, Él es el que paraliza a las personas y no las deja conquistar lo que Dios tiene también. Por eso dice, por tanto, estos héroes de la fe se quitaron el temor. Moisés no tuvo temor, y los papás de Moisés no tuvieron temor. Y todos estos héroes de la fe se enfrentaron. David no tuvo temor. Cuando el gigante Goliat estaba allá y hablaba bien duro, porque las circunstancias vienen a hablar duro para que nosotros tengamos temor. Y la circunstancia habla re duro, así como Goliat hablaba. Pero un valiente llamado David se levantó y dijo, yo no voy a tener temor. ¿Yo por qué le tengo que tener miedo a este gigante? Pues me superan 1 metro, pues tiene lanza y jabalina, pues es adiestrado en armas y yo no. Aparte de eso viene acompañado por un paje de armas y yo vengo solo. Pero yo, ¿por qué le voy a tener miedo? Si yo vengo, es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si conmigo está la poderosa mano de Dios y Él me va a sacar en victoria, ¿por qué le voy a tener miedo? ¿Por qué le tienes miedo a las circunstancias? Si contigo está el que no ha perdido ninguna batalla, si contigo está el que para nada le queda grande, porque Él es el todopoderoso, Él es el gran yo soy, Él es el alfa y la omega. No tengas temor, porque contigo va el poderoso de Israel. Aleluya, y a Él sea toda la gloria y la honra. ¿Cómo vencer esos temores? Pues llénate más del amor de Dios. La primera epístola de Juan dice que en el amor no hay temor, y el perfecto amor echa fuera todo temor, dice la palabra. Deuteronomio nos dice la palabra 23, acuérdate que Dios va contigo siempre. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos? Que Dios va cuando? Siempre. Deuteronomio 23 dice, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. ¿Quién va con nosotros? O sea, si con nosotros va Dios, no voy a tener temor. Diga conmigo, no voy a tener temor. Busca más del Señor. El Salmo 34:4 dice, busqué al Señor, Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿De cuántos temores? ¿Pero qué hizo? Buscó al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al Señor. Mis hermanos, la Biblia está llena de pasajes que nos dicen, no temas, no temas, no temas, no temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Amén. Debemos enfrentar este 2015 sin temores. ¿Sabes? Lo único que debemos tener temor es de pecar. Lo único que nos debería dar miedo es fallarle a Dios. Eso sí. Juan Wesley dijo, dame 100 personas que lo único que le tengan miedo es a pecar, a fallarle a Dios, y con eso es conquistar Inglaterra. Juan Wesley conquistó Inglaterra para Cristo. Dios le dio unos 100, le dio muchísimos más, que lo único que tenían temor era a fallarle a Dios. De resto, adelante. Hay personas que le tienen temor al tío, al primo, al que dirán, al que yo voy entonces a la iglesia y entonces ya me van a dejar de hablar, es que desde que voy, y le tienen temor a todo, menos a Dios. Y Dios es más poderoso. Amén. Y la Biblia dice que el temor a Dios es diferente al miedo. Como tal, el temor a Dios, el principio de la sabiduría, es el respeto por las cosas de Dios. Y cuando tú sabes que el Dios Todopoderoso te está viendo en todo momento, tú respetas lo que es de Él. Amén. Por eso, para enfrentarte este 2015 tendrás que quitarte todo ¿qué? Todo temor. ¿Sabes? El único temor que debes conservar, el único miedo es a fallarle a Dios. Que cuando vayas a hacer lo que no es de Dios, que te dé miedo fallarle a Dios. Que te dé miedo fallarle a Dios. Que te dé miedo caer en tu sexualidad. Que te dé miedo coger lo que no es tuyo. Que te dé miedo decir mentiras. Eso debe darte temor. De resto, para adelante, porque con nosotros va nuestro comandante y Él nos va a sacar en victoria, victoria, victoria. Aleluya. Aleluya. La cuarta carga que nos vamos a quitar, nos va a pedir
por favor que se pongan de pie. Es el temor. Lo mismo, yo me quito esta carga, bueno, esta chaqueta. Ay Dios, ya voy llegando al clima ideal. Yo me la quito. ¿Y por qué me estoy quitando estas cargas? Porque yo sé que Dios tiene grandes cosas para ti en el 2015. Pero quiero que de este servicio te acuerdes que para correr la buena carrera de la fe tienes que despojarte de muchas cargas. Hoy hablamos de 5 nomás por el tiempo. Cierra tus ojos. Y mientras yo me despojo de esta carga llamada miedo, tú también lo vas a hacer. Dile: Señor, hoy me despojo de esta carga. Me despojo del miedo. Me despojo del miedo a enfrentarme a situaciones. Me despojo, Señor, del miedo que me producen las circunstancias adversas. Me despojo del miedo de los dictámenes de otros. Me despojo del miedo, Señor y Dios, porque yo sé que tú vas conmigo, Señor. Ayúdame a que lo único que le tenga miedo yo es a fallarte, Señor y Dios. Ayúdame a concentrarme siempre que lo único que yo le tenga temor es a fallarte, Señor. Pero hoy me despojo, Señor, de todo temor, de todo miedo, de toda fobia. Hoy renuncio. Hoy sé que las fobias no son tuyas, porque tú eres el que va conmigo. Y si alguno tiene alguna fobia en especial, este es el momento en que renuncie a esa fobia, en que renuncie a ese temor. No te dé temor, mi hermano, mi hermana, porque contigo está el Señor y Él va a pelear por ti. Él está delante tuyo, Él está atrás tuyo, Él está encima tuyo, Él está dentro de ti. Y te va a sacar en victoria, victoria, victoria. Porque en 2015 cosecharemos grandemente, porque nos hemos despojado del temor en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Toma asiento. Y por último, ya me queda el último salmo. Y por último, despójate del rencor. ¿Despójate de qué? Hebreos capítulo 11, versos 35 al 38. Yo les dije, no podemos mirar todo Hebreos 11, es tan grande. Tiene tantos principios de fe, tantas cosas. Solamente quería tomar unos apartes que Dios nos entregó esta semana y que quiere que hagamos para poder conquistar el próximo año. Porque el 2015 será el año de la gran cosecha. ¿Amén? Dice la palabra del Señor, versos 35 al 38. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos al filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres, dice el verso 38, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Encuentro que una cantidad de héroes de la fe fueron vituperados, no les fue muy bien, por decirlo de alguna manera. Tanto ellos como sus familiares sufrieron mucho. Pero viendo el contexto completo de Hebreos, capítulo de la palabra del Señor en Hebreos, encuentro este pasaje. Vaya conmigo más adelante, Hebreos capítulo 12, verso 14 al 15. Dice la palabra del Señor, Hebreos 12. Por eso levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Verso 14, perdón. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y os contamine. Y Romanos capítulo 12, versos 18 y 19 dice: en cuanto te sea posible, en cuanto esté en tus manos, estar en paz con todos. ¿Estar en paz qué? Con todos, con todos. Y quiero decirte, querido hermano y hermana, que si quieres enfrentar un 2015 en victoria, renuncia al rencor. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Vemos que nuestro amado Dios
es tan precioso y nos da el mejor ejemplo de todos. Imagínense, en Oseas leíamos esta mañana con los chicos aquí en alabanza. El Señor está tan dolido por la infidelidad de Israel. Y ya dice en Oseas, dice, pero ¿cómo te voy a dejar, oh pueblo mío? Estás en mi corazón, harto de amor por ti, a pesar de lo que habían hecho. Pero a uno le hacen cualquier cosa y uno dice, yo perdono, pero no olvido, ¿cierto? Como estamos en Navidad, decimos, eso a cada marrano le llega eso, ¿qué? Sí se lo sabe, ¿no? O el pan se guarda para cuando haya que esa sí se la sabe. Qué difícil es perdonar. Qué difícil es perdonar a los que nos han herido. Pero es tan poderoso el perdón. Estos héroes de la fe dicen que fueron vituperados, pero uno no puede ver Hebreos 11 sin tener que ver Hebreos 12 y todo Hebreos y todo el contexto de la Biblia. Y nos dice que aún estos que fueron vituperados, Dios también les manda a decir y sigan la paz con todos. No dejen que salga una raíz de amargura. No dejen que salga algo ahí que les vaya a estorbar. ¿Saben? Una carga que estorba la carrera de la fe es la falta de perdón. Tú dices, no, yo ya no siento nada, no. Yo a esa persona ya no quiero matarla, ya no quiero estrangularla, ya no quiero que le caiga un rayo, ni que lo parta un tren, nada de eso. Eso no está por mí, pastor, eso yo ya estoy sano o sana. ¿Quiere decirte que otra evidencia de la falta de perdón? Es cuando hay tristeza de una manera grande. O sea, tú no has perdonado todavía. Todavía hay algo ahí que te impide avanzar en la falta de perdón, o sea, el rencor. Hace 8 días, gracias al Señor, glorifico el nombre del Señor. Ustedes se dieron cuenta. Una persona, un cristiano, con el que tenemos diferencias, claro, tenemos diferencias. Javier, ustedes lo conocen. Los muchachos llevamos distanciados más de 4 años. No, en sus postulados, en sus pensamientos, de pronto él tiene su argumento, yo tengo el mío. Pero ¿saben una cosa? Fue tan lindo podernos abrazar hace 8 días. Fue tan precioso poder decirle, sabes que tú eres mi amigo. Así no piensen lo mismo. Pero él es un cristiano, yo también soy cristiano. Y mire que he sentido una liviandad estos días. Eso parece que yo andaba haciendo las nubes así. Yo ya estoy, mejor dicho, despojado de ese peso. Y cuando tú te despojas de ese peso, mira, tú puedes correr la carrera de la fe. ¿Amén? ¿Cuántas personas tienes que ir a perdonar o a pedirle perdón? No, es que yo, que venga a mí. Porque el que fue el que me la hizo. Ay. Pero es que tú escuchaste que debías perdonar. Sí, pero el que me las hace. Esa se la sabe. ¿Sabes una cosa? No importa lo que te hayan hecho. Más le hicimos a Cristo y nos perdonó a Cristo. Ahora no quiere decir que aceptes lo que la persona te hizo. El perdón no quiere decir que digas, entonces me estás maltratando, ven y me maltratas más. No. Pero si es que tu corazón sea tranquilo, esté libre, amén. Ya, no siento nada. Que puedas ver a esa persona en la calle o que cuando prendas el Face y lo mires, no se te amargue el Face. Uy, ¿cómo hago para bloquearlo? O que la veas en la calle y digas, uy, ¿en qué momento me tocó saludar? ¿Cómo estás? Y de pronto la otra persona sí ya perdonó y tú no. La otra persona sí te dice de corazón, oye, ¿cómo estás? Qué chévere verte. Yo también. El rencor te hace daño a ti. El rencor es un veneno que te lastima a ti, solo a ti. Si quieres enfrentarte a un 2015 en victoria, quítate esa carga llamada rencor y perdona. Perdona. ¿Amén? Te quedan 3 días. 3 días para llamar, ir, buscar. Mira por el Facebook, búscalos por el Twitter, mira a ver cómo puedes. Para que tú en 2015 llegues y lo digas, estoy descargado, ahora sí voy a correr y voy a tomar lo que Dios tiene para mí. ¿Amén? ¿Quién quiere recoger una gran cosecha en el 2015? Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Quítese esa carga llamada rencor. Entonces, nos vamos a quitar y despojar del rencor.
en un acto simbólico. Ponte de pie. Ay Dios, está haciendo calor. Esta es una de las cargas. A esta carga la he llamado rencor. Ahora, cuando me vean el saco puesto de aquí en adelante, digan, uy, el pastor está rencoroso. No, es una ilustración. Lo quise hacer así, más ilustrado, porque yo quiero que tú también tengas una gran cosecha para el 2015. Yo sé que la iglesia va a tener una gran cosecha. Amén. Pero era necesario decirte una vez más que tienes que perdonar. No importa lo que te hayan hecho. Dios ya te perdonó a ti. Y si Dios te perdonó a ti, ¿por qué no perdonas al otro? Amén. Y hoy cojo esa carga llamada rencor y la anulo en el nombre de Jesús. Y te pido a ti que cierres tus ojos. Y en esta oportunidad, para finalizar, vas a pedir al Espíritu Santo que te ponga en tu mente aquella persona con la que tú tienes algún problema. Aquella persona que te hirió el corazón, tal vez este año o hace años. Aquella persona que cogió y maltrató tu vida, te pisoteó, te ultrajó, te hizo sentir poco, te hizo sentir que no valías nada, que cauterizó tu mente, que te hizo que te enconcharas ahí. Y vas a decir, Señor, hoy me decido a perdonar. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes. No es fácil. Yo quiero decirte que no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo es posible. Y si tú lo haces de corazón, el Espíritu Santo te va a dar el amor para perdonar. Te va a aparejar el tiempo para que busques a esa persona y perdones. Y lo perdones. O busques tú que ser perdonado. No importa quién sea el papá, la mamá, el hermano, el tío, el cuñado. Yo ya hice una parte, pero todavía me falta, hermano. Todavía tengo ahí personas y yo le pido al Señor que estos 3 días me apareje el tiempo para poderles mirar y decirles de perdón. Y me quito esa carga porque en 2015 voy a tener una gran cosecha. Señor, yo te pido que le ayudes a mis hermanos para que ellos sean valientes, Señor y Dios, y tomen la sabia decisión de perdonar. Y que de aquí al 31, Señor, cojan el teléfono, vayan y se metan al Face y busquen a esas personas o a esa persona y sean libres para que el 2015 puedan obtener esa gran cosecha. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Hoy enfrentamos el 2015, Señor y Dios. Lo consagramos delante tuyo, Señor. Y declaramos que somos más que vencedores en ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Verso 40 de Hebreos 11. Quiero terminar con esta palabra. Hebreos 11:40. Proveyéndonos alguna cosa mejor para todos los que yo veo aquí enfrente. Amén. ¿Para quiénes quieren tomar esta palabra? Entonces se la voy a declarar. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para ustedes. ¿Quién dijo amén? Uy, no la va a tomar solo para mí. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para ustedes. Para que no fuesen hechos perfeccionados aparte de nosotros. Dios tiene algo mucho mejor. Lo que viene para nosotros es mejor. Todo tiempo futuro en el Señor será siempre mejor. Será siempre en gloria. Será siempre en poder. Será siempre en milagro. Será siempre en triunfo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Grande y fuerte nuestro Dios. Grande y fuerte. Grande y fuerte. Y ahora vas a hacer así. Me siento libre. Vas a hacer así. Me siento libre. Voy a correr la carrera del 2015. Voy a conquistar esa gran cosecha. Ya conmigo, voy a conquistar esa gran cosecha. Lo creo en el nombre de Jesús. Declaro
victoria, poder, unción, fuego. El próximo año, lo que no habías visto en los anteriores, lo verás en el próximo 2015, el cual lo declaramos el año de la gran cosecha, y por eso hoy nos hemos despojado de todo peso extra, porque somos cristianos victoriosos, cristianos vencedores, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos cristianos victoriosos hay en este lugar? ¿Cuántos cristianos vencedores hay aquí en este lugar? ¿Quiénes van a coger una gran cosecha? Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque grande y fuerte es nuestro Dios. Y terminamos con esta